Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bien, varias personas en este país, yo ahorita vengo de una cena con una familia aquí en Tel Aviv, y me preguntan, oye, ¿qué pasa en México? Se enteran de todos los hechos violentos y sangrientos, como los ocurridos el sábado en Irapuato, donde mataron a 12 personas, 6 mujeres, 6 hombres, como las del 5 de octubre en Totolapan, donde mataron a 20 personas en la presidencia municipal, 32 víctimas, no es estos dos hechos, 32 víctimas fatales en menos de 2 semanas. Pues resulta que son muchas para un país en donde al año se cometen 125 homicidios. Y uno diría, bueno, sí, pero es un país más chiquito y obviamente se matan menos. Sí, pero si vemos la cantidad de muertos por cada 100,000 habitantes, la famosa tasa de homicidios, en Israel es de 1.49, mientras que en México es de 29.07. O sea, olvídenos del factor que hay mucha gente o poca gente. En México nos matamos con singular frenesí. Y tal vez por eso no pueden comprender lo que sucede en nuestro país las personas con quien esta noche platiqué aquí en Tel Aviv. Por lo anterior, cuando me preguntaban qué es lo que pasaba, pues no les puedo dar unas respuestas sencillas. A ver, les dije, número 1, México siempre ha sido un país muy violento. Durante los años en que el PRI tuvo el control político, también ejerció la censura gubernamental, impidió que la población y el resto del mundo se enteraran de la mayoría de los crímenes que se cometían. ¿Por qué? Porque había control de los periódicos, de la radio y la televisión. Entonces se creó durante décadas una falsa percepción de seguridad en nuestro país. Pero los que ya tenemos un poquito más de años, podemos recordar cómo nuestros papás nos decían que había secuestro de niños, que había mucha violencia y que la gente se mataba. Bien, desde 1931 hasta este año, solo se registraron tasas de homicidio de 10 o menos en los años 1969, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Que en solo 6 de 92 años las tasas fueran así de bajas solo corrobora los altos índices de violencia que han caracterizado la realidad del país durante casi un siglo. En la década de los 30 la tasa de homicidios llegó a 60, o sea, nos estábamos matando, pero bien. También les explico a estas personas, y les expliqué esta noche, que la mayoría de las policías, ministerios públicos y juzgadores en México, desde siempre, la mayoría, han sido ineficientes y corruptos. Que la procuración e impartición de justicia en nuestro país es algo que solo ha beneficiado a los ricos y poderosos. Por ello, en México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6 se denuncian. De cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es de tan solo 0.9%. Pues cuando le explicaba esto a los israelitas que estaban junto a mí, me veían azorados, no lo pueden creer, ¿qué está pasando? Pero también les dije, bueno, es que tenemos un problema de la corrupción que ha sido crónica en nuestro país y ha propiciado que las autoridades y los delincuentes se asociaran desde principios del siglo XX y que al paso de los años, dicha asociación incluyera a los jefes del crimen organizado y altos funcionarios de los 3 niveles de gobierno. También les explico que la demanda de drogas en Estados Unidos propició que criminales mexicanos traficaran marihuana y heroína desde principios del siglo pasado, que México se convirtiera en el más importante proveedor de heroína de ese país y que desde la década de los 30 hasta los 70 la marihuana mexicana fuera la más consumida en Estados Unidos. Ya no lo es porque ahora consumen la propia. En fin, les explico y aún así les cuesta mucho trabajo entender cómo un país como el nuestro puede estar tan mal. Y a esto le podemos añadir recientes eventos en Zacatecas, en Guanajuato y hasta en la Ciudad de México. Así está el país, Guillermo.
Sí, lo que me llama poderosamente la atención es que estás en un país que está constantemente en tensión, que ha tenido guerras recientes, que tienen una guerra permanente contra el Estado palestino, pero con una diferencia, y creo que eso lo va a explicar todo. Ellos sí tienen instituciones eficientes, se matan contra los de afuera, no entre ellos, y lo que llama mucho la atención en México es eso, que el descontrol, la inseguridad es interna, no estamos enfrentados contra ninguna guerra externa, me refiero de un país que además, pues hay que decirlo, en alguna época cuando aquí la comunidad judía, que es muy importante, ha tenido problemas, ha tenido que recurrir a los servicios de inteligencia, el famoso Mossad, de ahí de Israel. Mira, no basta, le digo, no ves policías, porque aquí, y me lo dicen, aquí la tecnología es suprema. La tecnología puede registrar todos los automóviles que entran a una carretera, toma la placa y la placa ya está registrada a un dueño. O sea, aquí hay control, pero no ves un solo policía. Yo en los días que llevo aquí he visto un policía, una mujer policía que estaba patrullando una zona de playa. O sea, un poco diferente, orden y tecnología y corrupción mínima, digo, buena combinación. José Luis. Fíjate que esta cifra y este problema me recuerda de un estudioso del siglo pasado que murió este siglo, que es Gary Becker. Claro. Gary Becker fue premio Nobel de Economía en el 92, pero no solo fue premio de Economía, era un gran sociólogo también. Y entre los múltiples temas que se dedicó a estudiar está el tema del crimen. Y su tesis básica es que el crimen se convierte en una actividad económica como cualquier otra, en donde tú mides utilidades y riesgos. Claro. Con la cifra negra que acabas de dar, de cómo en México la probabilidad de que termines en sentencia ejecutoria es muy, muy baja. Menos del 1%. Punto 7, es obvio que quien se decide a tomar ese camino económico, redituable, pues sabe que el riesgo es mínimo de que lo cachen. Entonces, claro, yo le agregaría a tu comentario de que los ministerios públicos son deficientes y corruptos, yo le sumaría el adjetivo de insuficientes. Porque para poder llegar a un estado de derecho en donde se respeten las reglas, tienes que ser, como ya se hizo en otras latitudes, cero tolerante, y tienes que perseguir cualquier conducta que asumes que constituye un delito, independientemente de la gravedad, sin cortapisas y sin tener en mente el costo-beneficio más que el de la seguridad y el del Estado de Derecho para la sociedad. Correcto. Luzma. Oye, pues yo pienso que es difícil para los israelitas creer lo que está pasando en México porque allá es 1 y aquí son 30. Dicen, ¿cómo es posible que sea tan abismal la diferencia? Y es que en Zacatecas y en México hay zonas de guerra peores que las de Israel, por un lado. Y comentando o añadiendo lo que dice Guillermo, pues sí, es que en México los procesos y los castigos pues son poco eficientes, ¿no? Aquí la tecnología no la usamos. Mira, en pocas palabras, en México es un desorden, en México es de una corrupción, de una ineficiencia, de una improvisación, no le han invertido el dinero a la alta tecnología, meten cámaras y al rato no funcionan la mitad, porque las compraron de quinta categoría, no compran refacciones, porque el país es un desorden. No, y se les acaba el negocio si nos volvemos eficientes, la verdad. También se les acaba el negocio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.